Hablaremos de la histología del ojo. Aquí hay un esquema que nos servirá como de introducción para conocer los componentes principales. Este es un corte sagital, una vista lateral del globo ocular. Podemos identificar en la parte externa, que es una de las túnicas, a lo que coloquialmente se le llama la parte blanca del ojo, a la esclera o esclerótica. A manera de resumen, se puede subdividir en capas, en este caso epiesclera, cápsula de Tenon y lámina fusca, de externo a interno. La siguiente capa, que aquí se observa en color rojo, más interna, corresponde a la coroides. Esta a su vez se divide en un estroma, una lámina coriocapilar y la membrana de Bruch. Más hacia adentro, en este caso en color amarillo, tendremos a la retina, que veremos tiene una porción neural, una porción pigmentaria. Observamos hacia adelante uno de los lentes o medios por donde pasa la luz, que es la córnea, la cual tiene 5 capas, que se describen en sentido antero-posterior o de externo a interno. Una mnemotecnia para acordarnos es ABCDE. La A corresponde al epitelio anterior, la A es de anterior, esta está adelante hacia afuera. Luego está la membrana de Bowman. La siguiente capa se llama estroma, pero tiene principalmente fibras de colágeno, de ahí la letra C. Sin embargo, la capa se llama estroma. Después sigue la membrana de Descemet y finalmente el endotelio o epitelio posterior. Entonces son las 5 capas: epitelio anterior, membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet y endotelio. También tenemos una abertura conocida como pupila y lo que lo rodea es el iris, lo que le da el color a esa parte del ojo. Tenemos aquí señalando al lente, que se llama cristalino, el cual está suspendido por los ligamentos suspensorios del cristalino, también llamados zónula o ligamento de zinc, que más adelante veremos. Estos a su vez se anclan a una estructura llamada cuerpo ciliar, que su interior tiene el músculo y los procesos ciliares. Y tenemos espacios que se llaman cámaras. Hay una cámara anterior, la cual se localiza entre el iris y la córnea. Hay una cámara posterior, la cual está entre el iris y el cristalino. También tenemos aquí al ángulo irido-corneal, es decir, entre el iris y la córnea. Será importante esa zona para la reabsorción del humor acuoso. Tenemos una región posterior al cristalino, que es la cámara vítrea o el cuerpo vítreo, que tiene una consistencia gelatinosa, y en su interior los vasos retinianos, arteria y vena centrales de la retina con sus ramificaciones. También tenemos al nervio óptico, que es el nervio craneal 2. Cabe mencionar esta estructura de aquí, que delimita hacia atrás a la retina, hacia adelante ya comienza el cuerpo ciliar e iris, que corresponde a la ora serrata. Entonces son las estructuras generales que vamos a estudiar en el globo ocular. Cabe mencionar que hay dos tipos de ejes. Uno de ellos es el eje anatómico, es decir, que se localiza alineado, totalmente horizontal a 180 grados. Sin embargo, este eje anatómico no es hacia donde va la luz principalmente. De hecho, a donde llega es una porción ciega, que así se le conoce, no percibe la luz. La luz se percibirá arriba, ya veremos esto más adelante, en la mácula, y este es el eje visual. Entonces vemos cómo el eje visual es diferente al eje anatómico. Aquí tenemos la clasificación del globo ocular, lo dividimos en 3 capas. De afuera hacia adentro, afuera está la túnica fibrosa, luego la túnica vascular, luego la túnica nerviosa. La túnica fibrosa corresponde a la córnea, hacia adelante, y hacia atrás es la esclera. Vemos que la mayor parte es la esclera, 5/6 partes. La túnica vascular hacia adelante es el iris y el cuerpo ciliar, y hacia atrás la coroides. Y la túnica nerviosa es la retina, que se subdivide en una retina pigmentaria, que es externa, y una retina neural, que es interna. También tenemos los medios ópticos, que son estructuras por donde debe atravesar la luz. Primero debe atravesar la córnea, después el humor acuoso en las cámaras anterior y posterior, el cristalino o lente y el cuerpo vítreo, para finalmente incidir en la retina e interpretar el estímulo. Aquí vemos una fotomicrografía de campo claro con tinción de HY. Es un corte del globo ocular. En este aumento podemos distinguir las 3 túnicas. Hacia arriba tenemos la túnica fibrosa, que corresponde como tal a la esclera, con fibras de colágeno. Tenemos aquí los fibroblastos con los núcleos ahí alargados. Luego la túnica vascular, que además tiene una alta pigmentación, concentración de melanocitos, la región de la coroides. Y después la porción ya hacia adentro, que es la porción neural, que es la de la retina.
En esta representación vemos la túnica fibrosa, vemos que si lo dividimos en sextos, la sexta parte anterior es la córnea, mientras que el resto, los otros 5 sextos posteriores, son la esclera o esclerótica. Luego tenemos la túnica vascular, que también se le llama úvea, que hacia atrás, hacia posterior es la coroides, y hacia anterior incluye al cuerpo ciliar y al iris. Y después tenemos la túnica nerviosa, que es básicamente la retina. Esta retina en su parte externa, que aquí está en negro, es la retina pigmentaria, hacia adentro tiene la retina neural, y cabe mencionar que la retina se puede subdividir en una que es fotosensible, que es posterior, y una que es no visual, que es anterior, que de hecho es una prolongación con el cuerpo ciliar. ¿Cuál es mi límite entre la retina no visual y la retina fotosensible? La ora serrata. Es esta región entre las dos retinas. Aquí ya vemos la representación completa, vemos las 3 túnicas. La más externa es la túnica fibrosa, luego está la úvea o vascular, que es la media, y luego la neural o la retina en este caso. Y vemos aquí la ora serrata, que me sirve para delimitar hacia adelante la porción que no es visual o no fotosensible y hacia atrás la porción sensible de la retina. Aquí hay un corte del ojo, es la preparación completa del globo ocular. Vamos a comenzar con la córnea, que recordamos es de la túnica fibrosa en su sexto anterior. La córnea es transparente, pues el primer medio donde debe atravesar la luz. Y algo muy importante es que es avascular, no tiene una vascularización directa. Entonces, ¿cómo se nutre? Hacia afuera se nutre con las lágrimas, con la conjuntiva, y hacia adentro se nutre con el humor acuoso. Está inervada, recordamos que es el nervio craneal 5, el trigémino, su división oftálmica 5-1, quien le da la inervación sensitiva. Aquí está la mnemotecnia para acordarnos de las capas. Epitelio anterior, esa es la A, luego membrana de Bowman, luego el estroma, que recordamos así se llama, sin embargo está hecho de fibras de colágeno, luego la membrana de Descemet y finalmente el endotelio o epitelio posterior. Esa es la clasificación general. Comencemos con el epitelio anterior, que está más externo. Este es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Tiene abundantes microvellosidades. Aquí podemos ver, son fotomicrografías de campo claro con tinción de HY. Son cortes de la córnea y podemos distinguir el epitelio anterior. Es un epitelio plano estratificado. Recordamos, el epitelio le da el nombre. La capa más superficial, en este caso son células planas, las más superficiales. Y estas a su vez guardan o tienen depósitos de ferritina. ¿Para qué es esto? En la piel, en la epidermis, nosotros almacenamos melanina. ¿Por qué? Porque la melanina tiene una función de protección con los rayos ultravioleta. Si colocáramos melanina en la córnea no podría pasar la luz, no veríamos. En cambio, la ferritina nos sirve para proteger o desviar aquellos rayos ultravioleta que puedan ser dañinos y permite el paso de la luz. Esa es su probable función. Estas células, a su vez, están unidas por desmosomas, ¿no? Estas uniones intercelulares laterales. Cabe mencionar que este epitelio anterior se regenera cada 7 días. De ahí que una lesión solo en esta capa puede sanar adecuadamente. Ya a nivel específico, los marcadores que van a tener son queratinas o citoqueratinas. Recordemos que las citoqueratinas son proteínas de los filamentos intermedios. Si recordamos, había filamentos intermedios de clase 1 y clase 2, que eran las citoqueratinas. A nivel de córnea, las específicas en la parte basal son la queratina 5 y 14 y en la parte superficial, hacia afuera, las queratinas 3 y 12. Como todo epitelio, descansa en una membrana basal que será la membrana de Bowman. Ahora, importante, en la unión de la córnea en la periferia con la esclera, eso se le llama limbo esclerocorneal. Aquí podemos ver en esta representación de lado, ¿no? Una imagen un poco oblicua, dónde está ese limbo, que si lo viéramos de frente estaría donde se proyecta, ¿no? Encima del iris. El limbo esclerocorneal, esta unión, es el sitio donde encontraremos las verdaderas células madre para la córnea. Es ahí donde se van a regenerar. Ahora, la membrana de Bowman es una membrana basal, no es la del epitelio anterior, y le va a otorgar la resistencia como tal a la córnea. Es una membrana muy gruesa, la membrana de Bowman, al menos, bueno, lo suficiente para darle esta protección.
Además, cabe mencionar que esta no se regenera, es decir, una lesión que llegue a la membrana de Bowman va a comprometer la integridad del globo ocular. Esta está compuesta de colágeno tipo 1 que le va a dar esa resistencia, ¿no? Y es esta membrana donde descansa el epitelio anterior. Después tenemos la sustancia propia de la córnea, que es el estroma. El estroma es la mayor parte, como observamos en este corte, es hasta el 90%, es decir, casi todo el globo, bueno, casi toda la córnea en su grosor es por el estroma. Son fibras de colágeno tipo 1 y tipo 5. Las células que se localizan en el estroma, que se observan los núcleos alargados y basófilos, se llaman queratocitos, son de tipo fibroblasto. No confundir a los queratocitos con los queratinocitos. Los queratinocitos son de la epidermis. Los queratocitos son de la córnea. Y esta disposición están muy bien alineados, que es ortogonal, permite el paso adecuado de la luz. Tendrán protoglucanos característicos que le van a dar estructura y función, que son la decorina y el lumicano. El más importante de ellos, el lumicano, pues este permite que los queratocitos y las fibras de colágeno se ordenen de forma pues casi perfecta, ¿no? Adecuada para permitir el paso correcto de la luz. Luego tenemos la otra membrana basal, la de Descemet, que es la posterior. Esta es de las más gruesas que hay en el cuerpo. Y esta es la responsable de que la córnea tenga una curvatura, es decir, que no sea plana. Entonces, en esta primera imagen vemos arriba al epitelio anterior, una muy delgada membrana de Bowman, el estroma que ocupa la mayoría y abajo, ¿no?, que en este caso es más claro, la membrana de Descemet. Esta sí se puede regenerar, también tiene colágeno tipo 4, característica de las membranas basales, y tipo 7, característica de las fibras de anclaje. Tiene muchos carbohidratos, de ahí que si se llegara a usar una tinción de Paz, de ácido periódico de Schiff, se pintaría de forma intensa. Esta membrana de Descemet, que le da la curvatura, tiene unas prolongaciones. En esta imagen vemos aquí está la córnea al centro, y tiene unas prolongaciones que se van a dirigir hacia la región del músculo ciliar. De hecho, se incrustan o se asocian con la esclera. Estas porciones laterales de la membrana de Descemet reciben el nombre de ligamento pectíneo, ¿no?, que aquí está señalado. Este ligamento pectíneo es una prolongación de la membrana de Descemet hacia el músculo ciliar. Se va a anclar y eso va a permitir que tenga esa curvatura característica a la córnea. Finalmente, la región más posterior, ¿no?, el endotelio. El nombre lo indica, es un endotelio, es un epitelio plano simple. Y este pues participa en la regulación, permite el intercambio rápido de nutrientes con la córnea, principalmente del humor acuoso, que es donde se va a nutrir. Entonces aquí vemos una fotomicrografía de campo claro, tinción de H&E, es un corte de globo ocular donde estamos observando la córnea. Arriba tenemos al epitelio anterior. Nos damos cuenta porque es un epitelio plano estratificado, es no queratinizado. Este descansa sobre la membrana de Bowman. La mayor parte corresponde al estroma o sustancia propia, que recordamos tiene fibras de colágeno, y estos puntos basófilos o morados son los queratocitos. Hacia abajo está la membrana de Descemet y una línea muy delgada, muy tenue, que corresponde al epitelio posterior o endotelio. De igual manera, aquí podemos distinguir, creo que con mayor claridad, las membranas basales. Arriba está el epitelio anterior, se ve más en amarillo, ahí destaca la membrana de Bowman, luego el estroma o sustancia propia, luego la gran membrana de Descemet y finalmente el endotelio o epitelio posterior. Aquí vemos con mayor aumento el epitelio anterior, plano estratificado no queratinizado, descansando en la membrana de Bowman. Recordamos que estas células tienen pequeños puntos alrededor del núcleo que corresponden a depósitos de ferritina. En este esquema representamos los componentes igual de la córnea. Y algo muy interesante pues la inervación. Recordamos que la córnea es avascular, no tiene vasos sanguíneos, pero sí está inervada y es por el trigémino, la división oftálmica, ¿no? 5-1. Este nervio craneal atraviesa o ingresa a la córnea a través del estroma. En este momento, cuando está en el estroma, está cubierta de mielina, o sea, esa porción del nervio es mielinizada por células de Schwann, ¿no?, porque es sistema nervioso periférico. Cuando atraviesa la membrana de Bowman y esta terminación del trigémino ingresa al epitelio anterior, pierde esta cubierta y se vuelve amielínico. Entonces es el nervio responsable de la sensibilidad en la córnea.
Vemos en el estroma cómo se localizan de forma alineada perfectamente junto con las fibras de colágeno los queratocitos, luego la gran membrana de Descemet, porque es más grande, más gruesa, y finalmente el endotelio, que es plano simple. Lesiones en la córnea, bueno, la etimología para córnea es queratos, de ahí el nombre de queratocito. Es una inflamación e irritación, se conoce como queratitis, y esto puede asociarse a úlceras corneales. Recordamos que si lesionamos la membrana de Bowman en adelante, ya no hay una regeneración adecuada, es una causa de ojo rojo, ¿no? Una lesión, quemadura química, quemadura o abrasión que pueda afectar a la córnea provoca queratitis. También se puede presentar el queratocono, que el queratocono es este aumento, ¿no?, abombado, ¿no?, forma de cono precisamente de la córnea que afecta la visión y que se exacerba en aquellos pacientes que se frotan de manera repetida el globo ocular. Continuamos, igual la misma túnica fibrosa, pero ya vimos la córnea, ahora vamos con el resto, la parte posterior que es la esclerótica o esclera. Este igual tiene tejido conectivo, abundantes fibras de colágeno y es denso, a diferencia de la córnea es irregular, por eso se ve de color blanco, como la córnea era muy regular, era transparente. Las funciones van a mantener la presión intraocular constante, que idealmente es un aproximado, no superar los 20 milímetros de mercurio. Le va a dar esa forma redondeada y alargada al ojo, al globo ocular, y además permitirá la inserción de los músculos extraoculares. La esclera o esclerótica tiene 3 capas, de externo a interno. Hasta afuera está la epiesclera. Luego tiene su sustancia propia, que se conoce como cápsula de Tenon, y a la parte más interna, en contacto con la coroides, tiene a la lámina supracoroidea o lámina fusca. Entonces aquí vemos, está recortando el globo ocular, vemos hacia adelante, está la pupila, ¿no?, el iris, cual se continúa con el cuerpo ciliar y la coroides, y cubriendo directamente y por encima la esclera. Entonces ahí vemos pues justo ese tejido conectivo denso. La epiesclera, que es la capa más externa de la esclerótica, es tejido conectivo, pero este es laxo. Y este va a estar en contacto directo con los adipocitos, con la grasa periorbitaria. ¿Por qué? Porque va a permitir el deslizamiento del globo ocular para disminuir la fricción. Una inflamación, una infección o lesión a este nivel provoca la epiescleritis, que nos damos cuenta es otra causa de ojo rojo. Después tendríamos la sustancia propia, que corresponde a la cápsula de Tenon. A diferencia de la epiesclera, que era tejido conectivo laxo, este es tejido conectivo denso, es irregular, tiene abundante colágeno tipo 1, lo que le va a dar la resistencia. Ahora es importante porque es en esta región en donde se van a insertar los músculos extraoculares. Entonces se insertan en la esclera, específicamente en la cápsula de Tenon. Recordando, un pequeño repaso de anatomía, los músculos extraoculares son 3 rectos inervados por el oculomotor, recto superior, recto medial, recto inferior, que permiten la mirada hacia arriba, hacia en medio y hacia abajo respectivamente, y el oblicuo inferior. Estos 4 reciben inervación del nervio craneal 3. El oblicuo superior por el nervio craneal 4, que permite la mirada hacia abajo, y el recto lateral o recto externo, que permite la mirada hacia afuera por acción del nervio craneal 6, ¿no?, del abducens. Estos músculos van a insertarse en esta región de la cápsula de Tenon y permiten los diferentes movimientos del globo ocular. Después tenemos la lámina fusca o supracoroidea, que es la capa más interna, y esta ya va a estar en contacto con la coroides, con la úvea. También tiene fibras de colágeno y además tiene fibras elásticas. Una forma de orientarnos es que tiene melanocitos, ¿no? Va a tener una pigmentación. Aquí podemos observar, ¿no?, en este corte precisamente la epiesclera, que se encuentra hacia arriba, la cápsula de Tenon, que son fibras de colágeno y es más denso en comparación a la epiesclera, que es laxo, y hacia abajo a la lámina supracoroidea o lámina fusca. Cabe mencionar que hay un espacio llamado espacio epiescleral o espacio de Tenon. Este espacio de Tenon está justo abajo de está asociado, a la cápsula de Tenon. Entonces está abajo de la cápsula de Tenon o profundo a la misma y va a permitir, junto con la grasa, la rotación del globo ocular, ¿no?, que aquí se puede obtener, ¿no?, en una disección del mismo. Y retomamos el limbo esclerocorneal. Va a permitir la renovación de estas células, tanto de la región de la córnea, los queratocitos, como en la región de la esclera, ¿no?, las fibroblastos y las fibras de colágeno.
Ahora que ya vimos la primera capa, vamos con la segunda. Vimos la túnica fibrosa que tiene la córnea y tiene la esclerótica. Ahora vamos con la túnica vascular, también llamada úvea. Recordamos que la úvea en su parte posterior es la coroides, mientras que en su parte anterior es el cuerpo ciliar y el iris. La coroides también la vamos a dividir en tres capas, de externo e interno. Tiene el estroma coroideo, la capa o lámina coriocapilar y la membrana de Bruch. El iris, por otra parte, tiene un estroma, que es más externo, tiene un epitelio anterior, que es pigmentado, y uno posterior también. Está asociado a los músculos esfínter y dilatador de la pupila, y también tiene el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene de igual manera un estroma, tiene su epitelio, con los procesos ciliares y el músculo ciliar. La inflamación entonces de esta túnica recibe el nombre de uveitis. La uveitis posterior pues corresponde a la coroides, una coroiditis. Aquí podemos ver los parches, ¿no?, de hemorragias propios de la inflamación de la coroides. Y la uveitis anterior, si solo afectara al cuerpo ciliar, se conoce como ciclitis. Si afecta al iris, iriditis, aunque suelen ir de la mano porque tiene una continuidad anatómica. Entonces es una iridociclitis que afecta ambas estructuras y es otra causa de ojo rojo. Aquí en esta preparación pues vamos a distinguir, ¿no?, la túnica vascular está más interna, es profunda o interna a la túnica fibrosa. Comencemos con la coroides, que es la porción posterior. Tiene un estroma también llamado capa de Haller, y este estroma, que es la parte más externa, ¿no?, que está hacia afuera en la coroides, es tejido conectivo laxo. Algo importante de la coroides es que es muy vascularizado, tiene muchos vasos sanguíneos, vénulas y capilares. También mencionamos, la coroides también se caracteriza por abundantes melanocitos, entonces también los va a presentar. Luego sigue la membrana coriocapilar, que es la siguiente capa, o capa de Sattler, ¿no?, que esta se encuentra profunda, ¿no?, más interna a la capa de Haller. Y esta capa tiene capilares de tipo fenestrado, permite pues mayor intercambio de sustancias. Y esto va a ser para pasar nutrientes hacia la retina. Tiene más capilares en la región de la fóvea central, para darle mayor nutriente a esa porción. Y finalmente, en la parte interna de la coroide está la membrana de Bruch, que también se conoce como lámina vítrea, y separa las capas de la coroides a la coriocapilar y al estroma de la retina. Se le estudian 5 divisiones a la lámina vítrea. Tiene una lámina basal, ¿no?, que es más externa, es un endotelio, plano simple, ¿no? Tiene fibras de colágena, tiene fibras elásticas, tiene otra capa de fibras de colágeno, están intercaladas, y finalmente una lámina basal en contacto con la retina. Entonces, 2 láminas basales, una en contacto hacia la coroides, una en contacto a la retina, 2 capas de colágeno y una de fibras elásticas. Si nos seguimos hacia adelante, atrás teníamos a toda la coroides con sus capas. Hacia adelante están los cuerpos ciliares, o más bien el cuerpo ciliar. Si bien este es un corte y lo vemos de lado, no es plano, de hecho es en 3D. Ya lo vamos a ver completo. Entonces vemos como la coroides se continúa hacia adelante con el cuerpo ciliar y luego con el iris, están en continuación, ¿no? Toda esa es la úvea. El cuerpo ciliar es anterior a la hora serrata, que recordábamos me delimitaba también las porciones de la retina. Y a este cuerpo ciliar le vamos a estudiar una porción uveal, que dicha porción está, como el nombre lo indica, hacia la úvea, es decir, está orientada, aquí está el cuerpo ciliar, está orientada hacia la coroides, hacia afuera, y una porción neuroepitelial, la cual está orientada hacia la región de la retina. Ahora aquí, pues mucho ojo porque uno se puede confundir. La porción neuroepitelial, en el cuerpo ciliar le estudiamos 2 epitelios, un epitelio externo y uno interno. Realmente, primero, el epitelio que es externo va a estar pigmentado, mientras que el interno es no pigmentado. Algo importante que hay que recalcar es que la palabra externo orienta hacia afuera del globo ocular, ¿no? Siempre indica hacia afuera. No importa si se orienta hacia la cavidad craneal, hacia la órbita, hacia el medio ambiente, ¿no? Es hacia afuera. Interno, pues está orientado hacia la cavidad. Entonces, en el cuerpo ciliar
el epitelio externo, si damos aumento al cuerpo ciliar, el epitelio externo está por dentro del cuerpo ciliar. Entonces uno se puede confundir, como que está dentro y es externo. Es que el cuerpo ciliar, su epitelio externo está orientado hacia afuera del ojo, está orientado hacia la coroides, hacia la esclera, está hacia afuera. Sin embargo, pues va a estar incluido en el estroma. Entonces, el epitelio externo, para decirlo de alguna manera, está adentro, aunque sea externo, está adentro del cuerpo ciliar y es el que está pigmentado. Mientras que el epitelio interno se llama interno porque, aunque está fuera del cuerpo ciliar, está orientado hacia la cavidad ocular, hacia el globo ocular, hacia adentro. Entonces, el epitelio interno está fuera del cuerpo ciliar y este es no pigmentado. Entonces, aquí podemos verlo nuevamente, ¿no? El epitelio, que era el más externo, el que está hacia adentro del cuerpo ciliar, es el pigmentado, el que está hacia afuera del cuerpo ciliar es el interno, el no pigmentado. La capa interna, ¿no? Que la interna es la no pigmentada, tiene numerosos pliegues. Estos suben y bajan, como podemos ver en esta representación, y que contribuye a los procesos ciliares, se conoce como pars plicata o pars plegada, ¿no? Entonces la porción interna del cuerpo ciliar, el donde está el epitelio no pigmentado, es la pars plicata, son los procesos ciliares, mientras que la porción externa, que es la que está pigmentada, no tiene tantos pliegues, de hecho está más plana, de ahí pues el nombre, ¿no? Pars o porción plana. El epitelio, estas dos capas, ¿no? Que es un epitelio cúbico que forma el cuerpo ciliar, este epitelio, estas dos capas de epitelio forman a la barrera hematoacuosa. Quiere decir que van a separar a la sangre que está en los vasos al interior del cuerpo ciliar del humor acuoso que se localiza en las cámaras del globo ocular. De forma muy burda se filtran, imaginen un colador, filtramos la sangre que está en el estroma, filtramos y formamos humor acuoso en las cámaras del globo ocular. Entonces hace una separación entre ambos medios. Entonces la barrera hematoacuosa la forma el epitelio del cuerpo ciliar. Aquí vemos igual fotomicrografía de campo claro con tensión de HY. Es un corte del globo ocular, le damos aumento y vemos la región del cuerpo ciliar. Vemos acá el tejido conectivo que corresponde al estroma, tiene abundantes vasos sanguíneos que ahí se ven en cortes transversales, ¿no? Pero me llama la atención en la periferia, solemos describir imágenes empezando desde la luz, ¿no? Desde acá afuera. Vemos que está más pintado, ¿no? Esto corresponde a los procesos ciliares, que son la pars o porción plicada, ¿no? Plicata. Vemos que por fuera tiene el epitelio no pigmentado, se ve eosinófilo, y se ve rosa. Y por dentro se ve más café, más oscuro, porque son melanocitos. Entonces el epitelio pigmentado o epitelio externo. Entonces recordamos que está como al revés, ¿no? Por alguna forma decirlo así. En los procesos ciliares o en el cuerpo ciliar, lo externo está adentro del cuerpo ciliar, lo interno está afuera. Entonces el epitelio pigmentario está hacia adentro, es la parte externa, y el epitelio no pigmentario está hacia adentro, es la parte interna. Okay. Si le damos aquí aumento, vemos a todo el cuerpo ciliar. En el estroma tiene al músculo ciliar. Este músculo ciliar, ya veremos más adelante, tensa o relaja a las fibras sonulares o ligamentos suspensorios del cristalino. Modifica la forma del cristalino. Entonces, contribuye al reflejo de acomodación que más adelante explicaremos. Entonces, el cuerpo ciliar tiene un estroma con el músculo ciliar y tiene a los procesos ciliares. Y mencionamos, estos procesos participan en la formación del humor acuoso. Ese músculo ciliar le podemos estudiar porciones. Tiene una porción longitudinal o meridional, que son las fibras que están en contacto con la coroides, ¿no? En la periferia. Y estas participan en la regulación del ángulo iridocorneal que reabsorbe al humor acuoso. Tiene una porción radial, que son fibras que se alejan en todas las direcciones del cuerpo ciliar, que contribuyen al reflejo de acomodación junto con la porción circular o esfinteriana, ¿no? Aquí vemos un poquito del reflejo de acomodación. Si bien yo les comentaba un corte del lado del globo ocular, lo imaginamos siempre en 2D. Parece que tenemos solo dos cuerpos o músculos ciliares, uno arriba y uno abajo, sin embargo no es así. Si lo vemos de frente nos damos cuenta, o sea, lo pensamos ya como en 3D, ¿no? Es una esfera. Vemos al músculo ciliar que está rodeando todo el cristalino.
tiene a los ligamentos suspensorios, corresponde a la zónula, que están en contacto con el lente, con el cristalino. Este músculo ciliar participará en el reflejo de acomodación. Creo que hagamos una comparación para entender cómo funciona. Vamos a regresar un poco. El músculo ciliar, cuando se relaja hacia la parte externa, hacia afuera. Entonces, el músculo ciliar relajado se dirige a la periferia. Eso que va a provocar que los ligamentos zonulares estén tensos, porque el músculo se está alejando. Entonces, cuando se relaja, tensa los ligamentos. Y al tensarlos, el cristalino queda aplanado. En cambio, y eso nos permite ver de lejos, si el músculo ciliar se contrae hacia la parte interna, se contrae hacia adentro. Eso que provoca con los ligamentos de la zónula que se relajen porque están menos tensos. Entonces el cristalino se va a bombar, queda más redondeado y permite ver de lejos, ¿no? Entonces el otro permitía ver de lejos cuando se relaja y cuando se contrae permite ver de cerca, ¿no? Entonces esa es la explicación. El músculo ciliar se contrae hacia la parte interna, entonces al contraerse relaja los ligamentos y cuando se relaja hacia afuera, tensando los ligamentos, ¿no? Es como invertido. Aquí vemos igual fotomicrografía de campo claro, tinción de H&E, corte de globo ocular y estamos viendo la región del proceso ciliar. Bueno, aquí está el cuerpo ciliar, todo. Hacia abajo vemos fibras de colágeno, eso ya corresponde a la túnica fibrosa. Vemos hacia allá la región de la esclera y más adelante la córnea. Y aquí podemos ver arriba, les recomiendo comenzar siempre desde la luz, los procesos ciliares. Los distinguimos, ¿no? Por tener proyecciones digitiformes como dedos, con el pigmento, que es la melanina, ¿no? Es el epitelio externo, y vemos que el epitelio interno es no pigmentado, que ahí se alcanza a ver en la periferia ligeramente acidófilo. Vemos también toda esta estructura que es el estroma, ¿no? Que es donde está el músculo ciliar. Hacia arriba veremos que se está continuando con el iris, que ahorita vamos a describir. Igual acá vemos los procesos ciliares. Vemos con este aumento, ¿no? Como la parte más interna, la que está en contacto al globo ocular, o sea, en la periferia, no está pigmentado, mientras que la parte externa, o sea, hacia adentro del cuerpo ciliar, sí lo está, ¿no? Es el epitelio pigmentario. Y vemos que al interior están abundantes vasos sanguíneos, formando la barrera hematoacuosa. Igual acá vemos los procesos ciliares, al interior los vasos sanguíneos que van a filtrar o se va a filtrar esa sangre y vamos a obtener el humor acuoso, ¿no? Acá podemos ver a la izquierda el iris y allá arriba alcanzamos a distinguir al cristalino. Si vamos más hacia adelante del cuerpo ciliar encontramos al iris. El iris de igual manera tiene estroma, tejido conectivo, muchos vasos sanguíneos. Y en el estroma se localiza el músculo esfínter de la pupila. Recordamos que este músculo, el nombre lo indica, hace pequeña la pupila, que es la abertura redonda. A ese se conoce como miosis, ¿no? Y es por el nervio craneal 3, ¿no? El sistema nervioso parasimpático. El epitelio posterior es el que va a estar pigmentado, el que va a estar en continuación con la región del cuerpo ciliar. Y el anterior no va a estar pigmentado, ¿no? Son los dos epitelios que va a tener. Cabe destacar que el epitelio anterior tiene el músculo dilatador. Entonces el estroma tiene el músculo esfínter y el epitelio anterior tiene el músculo dilatador. Aquí vemos una representación con mayor aumento. Aquí estaría el cristalino, es decir, esto es posterior. Y vemos que el epitelio posterior es pigmentado y el epitelio anterior es no pigmentado. Ahí está el músculo dilatador, ¿no? Y tenemos también al abundante estroma con vasos sanguíneos y que tiene el músculo esfínter de la pupila. Igual, si lo vemos de frente, vemos al músculo, que es el esfínter de la pupila, y el músculo dilatador que está en la periferia. Recordamos que cuando se hace pequeña la pupila, la contracción se llama miosis, sistema nervioso parasimpático, nervio craneal 3. En cambio, cuando se dilata se llama midriasis, sistema nervioso simpático. Aquí vemos la fotomicrografía con campo claro, tinción de H&E, es un corte de ojo, vemos el iris. Aquí en el iris distinguimos la mayor parte corresponde al estroma, que tiene abundantes células, tiene macrófagos, fibroblastos y capilares. Y hacia abajo podemos ver el epitelio.
Vemos el epitelio posterior es muy fácil de distinguir porque es el pigmentario que está en continuación hacia atrás con el cuerpo ciliar. Y bueno, podemos observar también en la periferia, ¿no? Y acompañando al epitelio anterior, que es el no pigmentado, ¿no? Y que es el que tiene el dilatador de la pupila. Algunas alteraciones que pueden presentarse, ¿no? La leucocoria. Esta en sí no es una alteración del iris, ¿no? Más bien nos ayuda a identificar otros problemas más profundos. De forma normal, el reflejo pupilar debe ser, debemos ver de forma normal rojo o de forma normal oscuro. ¿Por qué? Porque estamos viendo la coroides, la retina. Sin embargo, si se observa blanco, leuco es blanco, coria es pupila, reflejo pupilar blanco nos orienta a patologías. En pacientes pediátricos, por la gravedad, no tanto la frecuencia, pero por la gravedad, sospechamos de un retinoblastoma, ¿no? Un tumor pediátrico que se forma en la retina, pero también pueden ser cataratas congénitas, por ejemplo, o algún otro tipo de tumoración que obstruya la luz. Entonces, reflejos pupilares blancos le llamamos leucocoria. Sencillamente es un signo, habría que estudiarlo a detalle. Otro más congénito igual es la persistencia de la membrana iridopupilar. Esta estructura se forma de mesénquima, se forma de la cresta neural en la etapa embrionaria y debe hacer apoptosis hacia la semana 7 más o menos. Si no lo hace de forma completa, queda la membrana iridopupilar que puede ser muy severa e impedir el paso de la luz. También puede presentarse el coloboma del iris. El coloboma es una fisura. En la etapa embrionaria se forma la fisura coroidea hacia abajo que debe cerrarse. Si no se cierra, queda esta patología que provoca hipersensibilidad, ¿no? A la luz, precisamente porque el iris está incompleto. Y el coloboma suele ubicarse en la región inferior y medial. También puede haber aniridia, que aniridia es la ausencia de iris. En esta imagen vemos una ausencia parcial. Lo mismo, pues dificultad a los cambios de luz precisamente por la falta, ¿no? De miosis y midriasis adecuada. Anisocoria, que esto implica la diferencia del diámetro pupilar, lo normal se llama isocoria. Entonces vemos que una pupila está en midriasis, otra en miosis, diferente tamaño. Acá abajo podemos ver, por ejemplo, David Bowie, lo que presentaba era eso, anisocoria. Vemos que realmente lo que cambiaba no era el color de ojos, sino el tamaño de la pupila. Eso puede ser lesiones neurológicas, lesiones oftalmológicas, habría que darle un estudio adecuado. Heterocromía del iris, que implica la diferencia de color entre los ojos. Puede ser ojos de distinto color, o puede ser que en un mismo ojo, en un mismo iris, presente diferente pigmentación, ¿no? Y hay alteraciones en la migración de melanocitos, en la producción de melanina. Ahora vamos con las cámaras, que son medios, ¿no? Por donde pasa la luz. Tenemos la cámara posterior. Si nos damos cuenta, la cámara posterior la vamos a delimitar entre el cristalino, que aquí está el lente o cristalino, y el iris. Es decir, en mi cámara posterior, ¿quién forma el límite posterior? El cristalino, y el límite anterior, el iris, ¿no? Y la pupila. Tenemos también la cámara anterior. ¿Quién forma el límite posterior? El iris. ¿Y quién forma el límite anterior? La córnea. Ahora, aquí está en esta imagen, ¿no? Tratando de representar esquemáticamente. Tendríamos acá el cuerpo ciliar, a manera de proyecciones, como dedos, los procesos ciliares, que su función es producir el humor acuoso, filtrando, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? La barrera hematoacuosa. El humor acuoso, entonces, ¿quién lo produce? Los procesos ciliares, e inmediatamente ingresa a la cámara posterior, que recordamos está entre el cristalino y el iris. Este humor acuoso atraviesa, ¿no? La pupila, esa abertura, e ingresa a la cámara anterior, que recordamos está entre el iris y la córnea. Como se produce constantemente el humor acuoso, pues hay que reabsorberlo, no puede permanecer ahí porque va a provocar patologías. Entonces, ¿dónde se reabsorbe? En el ángulo iridocorneal, el nombre lo indica, está en la unión del iris con la córnea. En ese ángulo es donde se va a reabsorber. En el ángulo iridocorneal se localizan unos espacios de tejido conectivo, que es la malla trabecular, también llamada espacios de Fontana. Por ahí ingresa ese humor acuoso y llega al seno venoso, también llamado conducto de Schlem. Entonces, ¿dónde se reabsorbe el humor acuoso? En el ángulo iridocorneal, a ese nivel, donde está la malla trabecular y el conducto de Schlem. De ahí ingresa a las venas acuosas y regresa por el sistema venoso el líquido y se reabsorbe de esa manera. Entonces, acá, manera de resumen, ¿no?
Sitio de producción del humor acuoso, procesos ciliares, e ingresa a la cámara posterior, primero. Sitio de reabsorción en el ángulo iridocorneal, es a ese nivel donde está la malla trabecular y el conducto de Schlemm. Aquí vemos en este esquema, en esta imagen, vemos todas las estructuras que ya dijimos previamente. Vemos el cristalino, la zónula, vemos aquí el cuerpo ciliar. Nos damos cuenta que tiene los procesos ciliares con su doble epitelio, el epitelio externo que es el pigmentado, el interno que es el no pigmentado. Se continúa con el iris, epitelio posterior, anterior y estroma. Aquí podemos observar, ¿no? Aquí se produce en la cámara posterior, entre cristalino e iris, el humor acuoso. Se dirige a la cámara anterior atravesando la pupila y se reabsorbe en el ángulo iridocorneal, entre el iris y la córnea. Vemos aquí que están los espacios de Fontana o la malla trabecular, el conducto de Schlemm o seno venoso, y luego regresa por las venas acuosas. Se llaman así porque no llevan sangre, sino humor acuoso. Y luego estas drenan más adelante ya en las venas, no en el sistema venoso. Igual aquí, fotomicrografía a campo claro, tinción de HY, corte de globo ocular, y vemos todas estas estructuras ya mencionadas. Arriba está el cristalino, se aprecia un poco la zónula. Vemos afuera la córnea, aquí el tejido conectivo. Vemos también lo del cuerpo ciliar, vemos el estroma, los procesos ciliares, ahí se observan, la continuación con el iris, que aquí está el epitelio del iris, y el estroma. Entonces aquí observamos el humor acuoso, bueno, no se observa, perdón, aquí están los procesos ciliares donde se produce el humor acuoso, cámara posterior, pasa por la pupila a la cámara anterior, de la cámara anterior se reabsorbe en el ángulo iridocorneal, donde tenemos a la malla trabecular y al conducto de Schlemm. Ya por ahí regresará a través de las venas acuosas. Si le damos más aumento, distinguimos acá arriba está el iris, está el cuerpo ciliar, y aquí vemos el ángulo iridocorneal. Aquí está la malla trabecular, vemos los espacios de Fontana, el conducto de Schlemm, que dirige hacia las venas acuosas. Entonces, a manera de resumen, aquí está igual el globo ocular, vemos el cristalino. Aquí estarían los procesos ciliares, está la cámara posterior, atraviesa la pupila, el humor acuoso, la cámara anterior y se reabsorbe en el ángulo iridocorneal. Tenemos, bueno, hacia atrás también está la cámara vítrea. Y, bueno, perdón, cabe mencionar que la acumulación excesiva de este humor acuoso que no se reabsorba es una causa de glaucoma. Para fines ahorita generales, ¿no? De pregrado, entendamos al glaucoma como un aumento en la presión intraocular, ¿no? Que supere estos 20 milímetros de mercurio. Ya más adelante verán, ¿no? Temas ya más especializados, que actualmente no es la definición completa de glaucoma. Hay glaucomas con presión intraocular normal. Sin embargo, una causa de glaucoma es que se obstruya este ángulo iridocorneal, se acumule el humor acuoso, y esa acumulación excesiva y esa presión intraocular elevada puede incluso provocar la pérdida de la visión. Falta ahora la cámara vítrea. Vean que la cámara vítrea es lo posterior al cristalino, donde se va a alojar ese humor vítreo de consistencia gelatinosa. Entonces aquí está lo que les mencionaba, ¿no? El glaucoma, para fines generales, ¿no? De definición, es una elevación en la presión intraocular. Puede ser de ángulo abierto, de ángulo cerrado. En el ángulo cerrado, este ángulo iridocorneal está estrecho, no permite la reabsorción adecuada. En el ángulo abierto sí está el ángulo normal, pero las estructuras de ahí no permiten el paso adecuado del humor acuoso. Ahora hacia atrás está el humor vítreo, ¿no? La cámara vítrea posterior al cristalino, que es un 99% agua. ¿Por qué tiene tanta agua? Porque tiene ácido hialurónico. Recordamos que el hialuronato es muy importante para absorber cantidades abundantes de agua. Entonces le va a dar una consistencia gelatinosa. Tiene fibras de colágeno y tiene hialocitos, ¿no? Que son los fibroblastos que se localizan en esa región. Podemos encontrar también en la cámara vítrea el conducto hialoideo, también llamado conducto de Cloquet. Es un remanente embrionario. En la etapa embrionaria había una arteria, que era la arteria hialoidea, la cual le daba nutrición al cristalino. Y hacia la semana 7 se cierra la estructura por donde pasaba y desaparece esta arteria. Entonces queda ese remanente que es el conducto de Cloquet. Si abrimos, ¿no? La cámara vítrea, aquí podemos ver el globo ocular, está la región del cristalino y vemos que hacia atrás, ¿no? Aquí está la retina. Vemos la consistencia de este cuerpo vítreo, ¿no? Consistencia gelatinosa por ese abundante agua y ácido hialurónico.
Vamos con el cristalino, que es el lente, es un medio para el paso de la luz, muy importante. Es biconvexa y es avascular, ¿no? Igual que la córnea, importante eso, ¿no? Tener vasos sanguíneos que obstruyen el paso de la luz. Está detenido por los ligamentos suspensorios del cristalino, también llamada sónula, fibras sonulares o ligamentos de Zinc. Si yo tracciono esta sónula, si yo jalo los ligamentos, pues el cristalino se va a aplanar, como mencionamos previamente. Si yo relajo esos ligamentos, el cristalino se va a bombar, ¿no? Se va a volver más redondo. El cristalino está cubierto por una cápsula. Esta cápsula del cristalino básicamente es una membrana basal. Entonces tiene colágeno tipo 4, tiene proteoglucanos, de ahí que se pueda pintar con paz. Tiene un mayor grosor en su polo anterior, o sea, hacia adelante. Hacia atrás va a ser mucho más delgada. Aquí estaría una representación. Al cortar la cápsula vemos que el polo anterior, lo de adelante, está más grueso y atrás está más delgado. Abajo de la cápsula hay un epitelio, que es el epitelio subcapsular. De forma clásica lo manejamos como cúbico simple. Cabe mencionar que este epitelio está en la región anterior. Entonces vemos este esquema nuevamente. El epitelio subcapsular está en la parte anterior, su membrana basal es la cápsula. En la parte posterior no está este epitelio. Es muy importante para orientarnos. Las células del epitelio se dirigen hacia atrás y en la región posterior se alargan. Ya no se les conoce como células, se les conoce como fibras. En la etapa embrionaria, hasta la semana 7 más o menos, de la 7 a la 10, forman las fibras primarias, luego formará las fibras secundarias. Entonces vemos acá abajo están las células ya alargadas, ya no tienen núcleos, no tienen organelos, son las fibras. Aquí vemos esta tinción muy fuerte, vemos hacia arriba, en contacto con la luz, a la cápsula, y luego podemos distinguir el epitelio subcapsular, cúbico simple, ese es el polo anterior del cristalino, y hacia abajo la abundante cantidad de fibras. Esta imagen vemos, ¿no? El ojo, si mirar hacia arriba, está el cristalino, arriba está el epitelio anterior, cubierto por la cápsula, su epitelio subcapsular, que vean las células hacia posterior desaparecen, más bien se van alargando de forma paulatina y se van cada vez acercando más hacia el centro. Van a formar una corteza, ya en ese momento las fibras ya no tienen organelos, ya no tienen núcleo, y cuando llegan hacia la parte más interna se condensan y de hecho ya no se pueden distinguir. Ahí se le llama núcleo del cristalino. Entonces, al cristalino le estudiamos una cápsula, un epitelio subcapsular que es anterior, fibras del cristalino, una corteza y el núcleo. El núcleo además se forma en diferentes etapas, ¿no? En la etapa embrionaria, que les mencionaba, las fibras primarias forman núcleo embrionario, y de ahí en adelante las fibras secundarias forman núcleo fetal, núcleo infantil, núcleo del adulto. Ese núcleo ya no tiene organelos y ya está condensado totalmente, estas estructuras. Estas fibras que se fueron alargando se van a unir en los extremos hacia adelante y hacia atrás, no es la unión de los diferentes polos y me van a formar las suturas. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Es una vista lateral del cristalino, vemos la cápsula, el epitelio subcapsular que es anterior y en la región posterior están las fibras, ¿no? Adentro está el núcleo. Vemos que estas fibras se unen en los polos, ¿no? En el ecuador, arriba y abajo, y me forman suturas. Si yo veo de adelante al ojo, al cristalino, tengo la sutura anterior que se describe como con forma de letra Y. Si lo veo desde atrás, la sutura posterior se describe como una Y invertida o como una lambda, una letra lambda. La sutura anterior es una Y, la sutura posterior es una lambda y es la unión de estas fibras. Las fibras, conforme se van transformando, se van diferenciando, requieren de diferentes proteínas que permitan el intercambio de sustancias, específicamente las conexinas. Son 3, 43, 46 y 50. Por dentro estas fibras tienen proteínas. Las principales son las proteínas cristalinas, ¿no? Que son alfa, beta y gamma, que se van formando conforme se van transformando las fibras. Y además se acompañan, para darles estructura y darles dirección, fibras o proteínas del citoesqueleto, las cuales se mencionaron en su momento en en organelos en el citoesqueleto, que son filamentos intermedios de clase 6, que son la filenzina y la faquinina, que son proteínas características del cristalino. Ahora, estas proteínas, sobre todo las cristalinas, las alfa, las beta y las gamma, son importantes porque van a permitir van a evitar más bien
que se condensen las sustancias del cristalino, es decir, van a permitir que el cristalino se mantenga soluble, que permita el paso adecuado de la luz, ¿no?, adentro del mismo. Si estas proteínas, las proteínas cristalinas, se desnaturalizan, pierden su conformación, se vuelven insolubles, se condensan, se obtiene una visión borrosa. Entonces la persona ya no puede enfocar adecuadamente. Aquí vemos fotomicrografía de campo claro, tinción de H&E. Vimos el cristalino. Podemos identificar que a la derecha es la parte anterior, de hecho es la cámara posterior, y hacia atrás es la región vítrea. ¿Y cómo es esto? Si nos damos cuenta, se observa la cápsula y junto a la cápsula se ven los núcleos, ahí ligeramente más basófilos. Es el epitelio subcapsular que recordamos es anterior. Atrás no está este epitelio. Y están las fibras que conforme nos vamos a la parte más interna se vuelve cada vez más liso, ¿no?, que es la porción del núcleo. Regresamos al tema del reflejo de acomodación. El reflejo de acomodación es dado por el músculo ciliar. Entonces, el músculo ciliar, como les comentaba previamente, cuando se contrae y cuando se relaja, tiene efectos opuestos. Si se contrae el músculo ciliar, que correspondería a la última imagen, el músculo ciliar al contraerse va a provocar que los ligamentos suspensorios se relajen. ¿Por qué? Porque el músculo ciliar se contrae hacia adentro, se contrae hacia el centro. Entonces, al contraerse hacia el centro, hay menos tensión, los ligamentos, la zónula, se relaja. Por lo tanto, el cristalino se va a redondear, se abomba, y eso permite ver de cerca. Entonces, la contracción del músculo ciliar permite ver de cerca la bombar al cristalino. En cambio, al ver de lejos, ¿cómo ocurre esto? El músculo ciliar se relaja, pero al relajarse se va hacia la periferia. Entonces, ¿qué va a hacer? Tensar los ligamentos. Y al tensarlos se aplana el cristalino. Esto permite ver de lejos. Y esa son la forma en la que el cristalino se modifica. Algo interesante es que todo el nutriente, igual el cristalino, como la córnea, es avascular. Es como se nutre. La parte anterior se nutre por el humor acuoso, la parte posterior por el humor vítreo. Principal metabolito es la glucosa. Del 80 al 90% de la glucosa en el globo ocular se dirige al cristalino. En pacientes con hiperglucemia, por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus, tanto metabolismo de la glucosa origina un metabolito de desecho que es el sorbitol. Este sorbitol se puede acumular en el cristalino y eso va a provocar que las proteínas cristalinas se vuelvan insolubles y se empiecen a depositar. Esa es una causa por la que los pacientes con diabetes mellitus, una complicación es que pierdan la capacidad de ver por lesión del cristalino, por acumulación de sorbitol. Y en general, cuando ocurre opacidad en el cristalino, a eso le llamamos catarata. Y bueno, como se mencionó previamente, un dato característico, por ejemplo, en la catarata, es la leucocoria, que es un signo que indica un reflejo pupilar blanco. Tratamiento, ¿no?, de las cataratas, está la facoemulsificación. Faco es la etimología, el prefijo para cristalino, no es lente. Entonces, en la facoemulsificación es un procedimiento quirúrgico donde se eliminan este componente del cristalino que ya está todo turbio, todo opaco, y se reemplaza por un lente que permita una mejor visión. Como mencionamos, faco es la etimología, entonces la ausencia de cristalino, que puede ser congénita, puede ser quirúrgica, es la afaquia. Ese también se puede luxar, ¿no ven cómo se está desprendiendo? Entonces se luxa el cristalino, que esto se suele presentar en pacientes con enfermedades del tejido conectivo, como puede ser Marfan. Ahora, trastornos en la refracción o en el paso también de la luz, otro tema que hay que abordar. En la primera imagen es la emetropía, la visión normal, es el globo ocular. Luego tenemos hacia abajo la miopía. Observamos que el globo ocular está más alargado, ¿no?, el diámetro anteroposterior es mayor. Y esto evita que la luz llegue al sitio adecuado. Entonces, en la primera imagen vemos que el punto focal donde converge la luz es justo a nivel adecuado en la parte posterior de la retina. En cambio, en la miopía, como el globo ocular está aumentado en sentido antero-posterior, el punto focal ocurre antes. Entonces la imagen se dispersa la luz. ¿Eso que va a provocar? Una visión lejana que sea borrosa.
¿no? Que podríamos tener el caso de arriba, ¿no? Donde las estructuras cercanas se ven mejor, pero las de lejos no. Hipermetropía. En la hipermetropía es lo contrario. El globo ocular tiene un diámetro anteroposterior disminuido. ¿Y eso qué provoca? Que el punto focal esté posterior o esté después. No significa que la luz atraviese todo el globo ocular, sencillamente que el punto donde debería enfocar la luz es posterior, no es en el sitio adecuado. Entonces esto afecta a la visión cercana. Vemos que son la imagen, aquí la representación, las estructuras cercanas se pierden, se ven borrosas, y las lejanas se ven de forma adecuada. Y finalmente el astigmatismo. En estos hay diferentes puntos focales, hay una alteración en los ejes de luz, y esto va a provocar un enfoque desigual, ¿no? Depende qué eje esté alterado, pero hay alteración en la vista tanto lejana como cercana, ¿no? Que sería la última imagen. Para cada uno de ellos hay que dar diferentes tipos de lente que regulen ese punto focal. Y otra alteración es la presbicia. La presbicia es asociado con la edad, se presenta en adultos mayores. Aquí el cristalino ya no tiene la elasticidad adecuada y entonces hay una mayor dificultad para enfocar objetos cercanos. Entonces los objetos cercanos se pierde la vista, pero esto va asociado directamente con la edad. Continuamos ahora con la túnica nerviosa, que es la más interna, la que nos falta, y vamos a hablar de la retina. Cabe mencionar que, bueno, en esta preparación, estas estructuras que se ven aquí son parte de la retina, que se desprendió, que es habitual al preparar la muestra, ¿no? Pero es parte de la retina. Entonces, la retina la vamos a estudiar en dos, en una pigmentaria y una neural. Son 10 capas, una de ellas es la pigmentaria, las otras 9 es la neural. El epitelio pigmentario está hacia afuera, estaría en contacto con la coroides, específicamente con la membrana de Bruch. La capa neural es la que está hacia adentro, en contacto con la cámara vítrea. A su vez, la retina neural se divide en una no visual o no fotosensible, que es anterior a la ora serrata, que de hecho está cubriendo o en continuación con el cuerpo ciliar y el iris, y una que es fotosensible, que está atrás de la ora serrata, y es aquella donde vamos a poder percibir los estímulos, donde vamos a ver. También mencionamos algo importante, el disco óptico donde se localiza el nervio, esa parte no ve, aunque esté anatómicamente donde está la retina fotosensible, en esta porción no se puede ver. Ya lo vamos a detallar, ¿no? Entonces el disco óptico se conoce como la porción ciega de la retina. Entre las dos retinas, la neural y la pigmentaria, hay un espacio potencial porque estas capas están adheridas, no están fusionadas, es decir, se pueden desprender. ¿Qué es lo que pasó en esta preparación? Se desprendió la porción neural de la pigmentaria. Es el espacio intrarretiniano, es un espacio potencial. Y al desprenderse se le conoce como desprendimiento de retina, que puede ocasionar acumulación de líquido y pérdida de la visión. Aquí está representándose un desprendimiento, ¿no?, de la capa neural que está hacia adentro, de la capa pigmentaria. Entonces se forma este espacio potencial, que es el espacio intrarretiniano, provocando, ¿no?, el desprendimiento de retina. Aquí hay un fondo de ojo. Las estructuras principales que podemos distinguir, ¿no?, está el disco óptico. Recordamos que el disco papila óptica es la porción ciega de la retina. Y bueno, esto se localiza en la parte medial. Recordamos que al estudiar fondo de ojo, medial se dice nasal, ¿no?, lateral se dice temporal. Son los términos que vamos a utilizar, ¿no?, superior e inferior. El disco óptico se localiza hacia nasal. Quiere decir que en esta imagen estamos viendo el fondo de ojo del globo ocular derecho, ¿no?, porque en la porción medial se localiza el disco óptico. En el disco óptico está el nervio, ahí emerge, cuando ingresa, y los vasos sanguíneos, arteria y vena central de la retina. Esta es la porción ciega, ahí no se percibe la luz. Si nos dirigimos hacia el lateral, distinguimos una estructura más pigmentada que es la mácula lútea. Mácula es mancha pequeña, es una mancha. Y en el centro de esa mácula está la fóvea. Y la fóvea a su vez tiene a la foveola, que es el sitio de mayor definición para percibir la luz. Hablaremos, una cosa más, nosotros al estudiar los vasos, ¿no?, al estudiar el fondo de ojo, recordamos que las venas tienen un mayor grosor que las arterias, es una relación 3:2, que quiere decir que en proporción, en grosor, le daríamos el número 3 a una vena y el número 2 a una arteria, o sea, no es el doble, es casi el doble, ¿no?,
más grueso que una arteria. Así se pueden distinguir. Ahora vamos a hablar de la retina. La retina tiene 10 capas. Entonces, para estudiar las capas debemos conocer primero las células que las conforman. Tenemos células fotorreceptoras, que son los conos y bastones, los que perciben colores y cambios de intensidad. Luego están las neuronas de conducción, que van a transportar ese estímulo, que son bipolares y ganglionares. Hay neuronas de asociación que comunican de forma transversal o comunican a diferentes niveles, que tiene que ver más con la neurofisiología. Hay células horizontales, centrífugas, interplexiformes y hemacrinas. Y las células de sostén, que son las células de la neuroglía. Y ahí tenemos células de microglía, ¿no?, del sistema inmune, astrocitos, y sobre todo las células de Müller, que algo muy interesante, las células de Müller son el único ejemplo de células remanentes de la etapa embrionaria. Si recordamos, en embriología, en la etapa embrionaria se forman las células de la glía radial, que permiten la migración de neuroblastos. La glía radial desaparece, excepto en la retina, que permanece como célula de Müller. Vamos a poner las diferentes capas para orientarnos, ¿no? ¿Cuáles son las capas de la retina? Entonces vamos a tener un epitelio pigmentario y 3 células. Aquí abajo les puse el epitelio pigmentario y arriba podemos ver la conexión de 3 células. La célula fotorreceptora, que puede ser cono o bastón, la célula bipolar, neurona bipolar, y la célula ganglionar. También aquí coloqué a la célula de Müller, de la glía, que me sirve de referencia para establecer los límites. La glía de Müller pues le va a dar sostén a las células de la retina. Los límites de la membrana apical y membrana basal me van a permitir formar 2 capas. Entonces, la primera capa de la retina, que es la capa más externa, está hacia afuera en contacto con la coroides, es la capa pigmentaria o epitelio pigmentario. Luego está la capa fotorreceptora, o sea, conos y bastones. Entre ellos, recordábamos, estaba el espacio intrarretiniano. Después, por la célula de Müller, tenemos la membrana limitante externa. Luego tenemos la capa nuclear externa, que vemos que básicamente es por los núcleos, principalmente, ¿no?, los núcleos de las células fotorreceptoras. Donde hace sinapsis con las células bipolares tenemos la plexiforme externa. Luego sigue la nuclear interna, principalmente los núcleos de las bipolares. Vuelve a hacer sinapsis, entonces tenemos plexiforme interna, capa ganglionar, capa de fibras nerviosas o del nervio óptico, y finalmente, por la membrana basal de la célula de Müller, la limitante interna. Entonces son las 10 capas. Recordamos, la capa pigmentaria es lo de afuera, es lo que está en contacto con la coroides. La limitante interna está hacia adentro, de hecho está en contacto con el humor vítreo. La luz, por lo tanto, ingresa en este sentido desde la parte de la limitante interna, atraviesa todas las capas de la retina y llega a la capa pigmentaria. Eso es lo que debe hacer la luz. Y de ahí el estímulo nervioso va de regreso, va en sentido opuesto. Entonces aquí vemos ya la representación, vemos la imagen con todas las capas, aquí está con HY. Vemos abajo la coroides, recordamos que se caracteriza por los melanocitos. Aquí está la membrana de Bruch, y vemos el epitelio pigmentario, el espacio intrarretiniano. Luego vemos los conos y bastones, la limitante externa en la periferia, que es por la glía de Müller, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, ganglionar, nervio óptico, y finalmente la limitante interna. Entonces, la luz va en sentido opuesto, de arriba hacia abajo en este caso. Aquí vemos la fotomicrografía de campo claro con HY. Globo ocular, vemos la retina. Hacia abajo podemos distinguir la coroides. Hacia arriba estaría la luz, en este caso estaría el humor vítreo en ese lado. Podemos observar entonces la coroides, el epitelio pigmentario. Luego vemos los conos y bastones. Hacia arriba, aquí vemos más basófilo, los abundantes núcleos, es la nuclear externa. El espacio es la plexiforme externa. Otra vez núcleos, nuclear interna, son las células o neuronas bipolares. Plexiforme interna, células ganglionares. Luego el nervio óptico y finalmente la limitante interna, ¿no? Son las capas de la retina. Capa 1, recordamos el epitelio pigmentario, que está en contacto con la coroides, membrana de Bruch. Es un epitelio cúbico simple, aunque puede llegar ligeramente a ser cilíndrico, ¿no?, a nivel de la fovea, ¿no?, donde estaba la mácula lútea. Estas células es importante que van a tener melanina
y lipofusina. Recordemos que la lipofusina es un pigmento de desgaste. ¿Por qué la melanina? Porque ahí va a chocar, ahí va a impactar la luz. Entonces es importante que ahí se almacene para que no se disperse. También sirve para hacer fagocitosis de los conos y bastones de los desechos. Tiene un abundante aparato de Golgi que se caracteriza por ser supranuclear, va a estar en relación, ¿no?, con el mismo, y mucho retículo endoplásmico liso. También va a permitir una nutrición e intercambio constante con los conos y bastones. Este epitelio pigmentario, aquí vemos en la imagen, está al revés, está arriba el epitelio pigmentario, cúbico, y abajo vemos a los conos y bastones, es que va a formar una barrera, la hematorretiniana. Entonces va a permitir esta separación de la sangre que estaba en la coroides, ¿no?, con la retina. No confundir con la barrera hematoacuosa, que eso era de los procesos ciliares. Esta es la barrera hematorretiniana. Evita la dispersión de la luz, ¿no?, por eso la melanina. Y además va a favorecer la formación de la fotosensibilidad, que esté todo el tiempo. Ya más adelante lo vamos a explicar. Y la fagocitosis, ¿no?, los desechos o los residuos de los conos y bastones. Vamos ahora con la siguiente capa, ¿no?, los fotorreceptores. Los bastones perciben blanco y negro, los cambios de intensidad. Aquí lo vemos abajo, una fotomicrografía electrónica de barrido. Son más largos los bastones. Su pigmento es la rodopsina, que coloquialmente se le llama como púrpura visual. Y vemos la cantidad, son muy abundantes, son 120 millones aproximadamente en cada globo ocular. Pues aquí está el bastón. Y vemos cómo está en contacto precisamente con el epitelio pigmentario. El cono, por otra parte, percibe los colores, 3 colores como las impresoras: rojo, verde y azul, ¿no?, red, green, blue, RGB. Los tipos de conos se clasifican por la longitud de onda que perciban. Los de longitud más larga, que son de 588 nanómetros, ven el color rojo, conos rojos. Los de longitud media, 531 nanómetros en el espectro, perciben el color verde. Y los de longitud corta, de 420 nanómetros, perciben el color azul. Con estas 3 combinaciones podemos hacer todos los colores. Su pigmento es la iodopsina, no confundir con los bastones, que era la rodopsina, y esa era la púrpura visual. Esta es la iodopsina. A diferencia de los bastones, que eran 120 millones aproximadamente, los conos son menos, son 7 millones, y predominan en la fovea. De ahí que la fovea es el sitio donde vemos con mayor definición. Y vemos que es mucho más corto el cono en comparación a un bastón. Si nosotros revisamos la estructura de los fotorreceptores, nos damos cuenta, el bastón tiene una mayor longitud que el cono, pero tienen en general los mismos componentes, ¿no? Tienen un segmento externo, que el segmento externo tanto del bastón como del cono es el que está en contacto con el epitelio pigmentario, donde va a estar hacia allá. Se relaciona con sus microvellosidades, este epitelio cúbico simple, y tiene abundantes discos membranosos, que es donde estos se van a eliminar y van a ser fagocitados por el epitelio. Entonces el segmento externo, que tiene los discos membranosos, tiene un pedículo de conexión, ¿no?, que aquí se localiza en ambos, y este va a tener microtúbulos a manera de 9 dobletes, es un cilio, y luego va a tener un segmento interno. Este segmento interno ya es la porción metabólica. Esta es la porción de que van a llevar los nutrientes. De ahí que tenga una porción elipsoide, que está en contacto con el pedículo de conexión. Ahí tiene abundantes mitocondrias. Tiene una porción mioide, que esta porción mioide es donde se localizan el retículo endoplásmico rugoso, los ribosomas y Golgi para la traducción y la modificación posttraduccional, y microtúbulos. De aquí ya vemos las diferencias. Vemos que el bastón además tiene fibra interna y externa, es mucho más largo, mientras que el cono no, solo tiene el núcleo directamente. Y finalmente en la parte más externa tiene la laminilla sináptica y el pedículo para las siguientes capas. Aquí vemos una representación de los discos membranosos de la porción externa. Vemos el de un bastón y el de un cono. Dichos discos se van a eliminar y atrás la parte de la fotosensibilidad, y serán fagocitados por el epitelio pigmentario. ¿Cuál es la fisiología de esto? O sea, ¿cómo se lleva a cabo la parte de la fotosensibilidad, ¿no? Primero vamos con la parte metabólica. Pigmento visual. La fórmula de un pigmento visual son 2 componentes: una opsina y un cromóforo. Estas 2 me van a formar al pigmento visual, lo que se va a estimular con la luz. En el caso de un bastón, el pigmento visual se llama rodopsina, que recordábamos era la púrpura visual.
En el caso de un cono se llama iodopsina. Es el pigmento. Ahora, en ambos, el cromóforo es el retinal, o sea, requiere vitamina A. Entonces, el cromóforo en las dos es el retinal, derivado de vitamina A. Y aquí lo que cambia entonces en el pigmento de cada uno, o sea, la diferencia entre rodopsina y iodopsina es la opsina. La opsina del bastón se llama escotopsina, que es la que nos sirve de ejemplo clásico, y la opsina del cono se llama fotopsina. Son las opsinas de cada uno. Ahora, como mencionamos, el cromóforo, el que va a activar todo este metabolismo o esta vía para producir o interpretar la luz, requiere de vitamina A. Entonces, la deficiencia de vitamina A, que puede ser una deficiencia nutricional, puede ser una falla hepática, porque en el hígado se almacena, va a provocar ceguera nocturna, porque principalmente es para los bastones, ¿no? Para esta interpretación de la luz. Entonces, en la noche, cuando no haya luz, no se pueden adaptar adecuadamente y se van a caer los pacientes. En este esquema tenemos la fisiología de cómo inicia el estímulo. Una vez que la luz atraviesa todas las capas, esta choca en el epitelio pigmentario, en la capa 1, ¿y qué va a hacer? Va a romper a la rodopsina. Cuando la rodopsina entonces recibe a la luz, en cuestión de picosegundos, se transforma en vatorrodopsina. La vatorrodopsina se transforma en nanosegundos en lumirrodopsina. Esta a su vez en microsegundos se transforma en metarrodopsina 1 y en milisegundos en metarrodopsina 2. La metarrodopsina 2, o sea, todas estas son las etapas en las que se va degenerando, se va más bien transformando la rodopsina cuando le pega la luz. Finalmente se va a separar, se va a degradar. ¿En qué se separa? En retinal, en todo transretinal. Y también se separa en escotopsina. Entonces nos damos cuenta que la rodopsina, cuando es impactada por la luz, en el caso del bastón, finalmente se va a degradar en sus componentes, ¿no? Se va a degradar en el retinal, que es el cromóforo, y en la opsina, o sea, se va a separar en sus dos componentes. Esta escotopsina, pues, si yo quiero volver a interpretar un estímulo, la luz, tengo que volverla a unir con el retinal. Esto es por acción de la isomerasa. Entonces se vuelve a unir el retinal con la escotopsina y volvemos a regenerar el pigmento. Básicamente vemos que la vitamina A es fundamental para regenerar al pigmento, para regenerar al pigmento visual. Eso es lo que ocurre a nivel metabólico cuando la luz golpea a la rodopsina. Ahora, vamos a ver ya específicamente cómo convertimos a la luz en un estímulo nervioso. Sobre todo, me van a servir estos ejemplos, vamos a ver cómo ocurre. Y aquí está aún con mayor aumento el epitelio pigmentario y vemos aquí un bastón, que es el que nos va a servir de ejemplo. Vemos que en el bastón, donde están los discos membranosos, tenemos canales de sodio, canales de potasio, tenemos, aquí se usa GMP, que eso es muy importante, y tenemos una enzima que se llama fosfodiesterasa. Entonces, vamos a entender qué ocurre. Sobre todo me sirve el segundo caso para interpretar esto. La luz atraviesa las 10 capas, choca en el epitelio pigmentario, regresa, ¿no?, al cono o al bastón, en este caso al bastón. Ya dijimos que cuando la luz actúa sobre el pigmento visual, este se degrada, se separa en la opsina y el cromóforo. Una vez que se rompe la opsina, se separa, esta opsina lo que va a hacer es que va a actuar sobre la fosfodiesterasa. ¿Qué va a hacer sobre la fosfodiesterasa? Que la fosfodiesterasa empiece a activarse más rápido, más rápido, más rápido. Esta fosfodiesterasa, que va a recibir la acción de la opsina, va a estimular el cierre de los canales de sodio. Entonces, los canales de sodio ya no va a entrar el sodio a la célula. Es decir, ya no se va a volver positivo el potencial de acción. ¿Qué va a provocar eso? El canal de potasio sigue abierto, que empiecen a salir los cationes y que se vuelva negativa la membrana. Entonces, nuevamente, la luz impacta en el pigmento visual, se libera la opsina, que la opsina lo que va a hacer es va a producir un aumento en la producción de GMP cíclico. El GMP cíclico va a actuar sobre la fosfodiesterasa, se van a cerrar los canales de sodio
y ocurre una hiperpolarización. Recordemos que una hiperpolarización es que se vuelve más negativo del estado basal de reposo el potencial de acción. Quiere decir que para interpretar la luz se requiere de hiperpolarización, a diferencia de otras neuronas que requieren de despolarización. ¿Cómo ocurrió esto? Por acción de la opsina, que actúa en la producción de GMP cíclico, y esto a su vez actúa sobre la fosfodiesterasa. Al revés, cuando estamos en penumbra, en la oscuridad, se abren los canales de sodio y los canales de sodio provocan una despolarización. Entonces está en sentido inverso. Si yo estoy en la oscuridad, se hace despolarización. Si estoy ante la luz, se hace hiperpolarización. En cuanto a las alteraciones que puede haber, una de las más comunes, ¿no?, de las más conocidas, es la discromatopsia, coloquialmente llamada daltonismo, por uno de los personajes que la padecían, John Dalton. La discromatopsia es la alteración en la percepción de colores. Generalmente, ¿no?, por frecuencia, esta es una enfermedad clásica de herencia recesiva ligada al cromosoma X, que quiere decir que en general es una enfermedad de varones. Es decir, la mujer lo hereda, pero ella no lo expresa, solo es portadora. Recordemos que el varón solo tiene un cromosoma X, la mujer 2. ¿Puede tenerlo una mujer? Sí, en caso de que lo haya heredado del padre y de la madre, pero es más común en varones. 3 tipos de discromatopsias, ¿no?, que estas a su vez tienen severidad, pero son 3 tipos. Daltonismo para rojos, que se llama protanopía. Daltonismo para verdes, deuteranopía. Daltonismo para azules, tritanopía, ¿no? La protanopía es una alteración en los conos rojos, los de la longitud de onda más grande. Esta va a perder una gran cantidad de colores. Vemos en la primera imagen lo normal y vemos que al perder los de longitud grande, los de rojo, se pierden muchos colores. Y esta es quizás es la más severa. Entonces ven colores muy apagados estos pacientes. La deuteranopía son conos verdes. En estas sí se ven varios colores, pero se pierden tonos. Y de hecho esta es la más común, el daltonismo para verdes, porque hasta se detecta en etapas más tardías, en la adolescencia y en la adultez, porque no es tan severa. En la deuteranopía, si bien se pierden algunos colores, principalmente lo que se pierden son tonos. Y en la tritanopía, esta es la más rara de todas. Esta, a diferencia de las otras dos, no es ligada al X, es autosómica dominante, se hereda por un solo alelo. Y aquí lo que fallan son los conos azules. Entonces se pierde más la parte del azul, pero se pueden ver otros colores. ¿Cómo lo entendemos? Este esquema es el espectro electromagnético, la luz visible. Vemos que si el paciente pierde cono azul, tiene todavía los conos verdes y los conos rojos que compensan la mayoría de colores. En cambio, un paciente que pierda los conos verdes también tiene, que es la más frecuente, tiene cono azul y tiene cono rojo que compensan ese espectro, es decir, puede ver los demás colores, lo que no ve son tonos. ¿Dónde está el problema? Cuando se pierde el cono rojo. Es la más severa. Estos pacientes pierden una gran cantidad de colores y de tonos. ¿Cómo se puede diagnosticar? Con el test de Ishihara, donde se ponen figuras. Aquí abajo está el número correcto para hacer un autodiagnóstico. Son los números que se deberían poder ver, ¿no? En caso de no percibir bien estos números, habría que hacer una evaluación con un oftalmólogo. Seguimos. La membrana limitante externa, recordamos, se forma por la célula de Müller, de la glía, y probablemente funcione como una barrera metabólica, ¿no?, que está después de conos y bastones. Luego está la nuclear externa, que es están estos núcleos básicamente, ¿no?, de conos y bastones. Plexiforme externa, donde hacen sinapsis los conos y bastones con las neuronas bipolares, aunque aquí podemos ver de las células de asociación que hay muchas otras. Horizontales, interplexiformes y amacrinas, para fines generales, no nada más con las bipolares. Nuclear interna, vemos que hay núcleos de muchas células para fines prácticos de entenderlo más fácil, la célula bipolar únicamente, aunque están todas las de asociación. Plexiforme interna, donde hacen sinapsis con las neuronas o las células ganglionares. Ganglionar, que de hecho es el origen real del nervio craneal 2. Fibras del nervio óptico, que en este momento adentro del globo ocular es amielínico, y estas van a llegar al disco óptico. Y finalmente la membrana limitante interna, que es de la parte basal de la célula de Müller. Algo funcional, ¿no?, de parte de neurofisiología, es que en la mayor parte de la retina
vemos la cantidad de células, o sea, en la sinapsis que habíamos mencionado en estas capas, tenemos al epitelio pigmentario, tenemos al cono o al bastón, según sea el caso, células horizontales que están ahí, tenemos a la célula bipolar y a la célula ganglionar. Vemos que hay una cuarta célula, hay una célula macrina que se interpone. Es decir, en la mayor parte de la retina, en la porción periférica, hay 4 células que hacen la sinapsis. Hay un cono bastón, o sea, una célula fotorreceptora, hay una célula bipolar, hay una célula amacrina y finalmente la ganglionar, son 4. Mientras que en la fobia, donde percibimos mejor, porque hay básicamente conos y es más rápido el estímulo, solo están los conos, bipolar, digamos que directamente va la ganglionar, o sea, la amacrina no se interpone, sirve de asociación. Solo hay 3 células a diferencia de la porción periférica donde hay 4. Por eso en la fobia además vemos más rápido, percibimos mejor los cambios de luz. Aquí vemos una fotomicrografía de campo claro, tinción de H-Yes, el corte del globo ocular y vemos el nervio óptico. Hacia arriba estaría la porción interna del globo ocular, la cámara vítrea, y vemos aquí el nervio óptico cómo está convergiendo, ¿no? Esta es la región de la papila del disco óptico. Aquí a un lado podemos ver las capas de la retina, se pueden distinguir, ¿no? Se alcanza a distinguir hacia afuera el epitelio pigmentario, se ven las nucleares externa e interna, ¿no? Ganglionares, y este es el nervio óptico, la capa 9, aquí está formando y aquí está ingresando. Aquí está la esclera, que la esclera se va a continuar con las meninges que van a rodear a ese nervio óptico. Cuando este nervio atraviesa, aquí estaría la representación, ingresa, ¿no? Está en la porción ya de la órbita y va hacia el sistema nervioso central, atraviesa la esclera, vemos cómo la esclera se continúa con las meninges, con la dura madre. Al atravesar a la esclera le forma agujeros. A eso se le conoce como lámina cribosa. No confundan con la lámina cribosa del etmoides. Este es del nervio olfatorio. El nervio óptico tiene una lámina cribosa, que son estas fibras del nervio que atraviesa la esclera. A una alteración, una patología relacionada es la retinopatía diabética. Es más complejo para fines generales. Se lesiona la retina por la glucosa debido a varios mecanismos. La hiperglucemia, por una parte, produce diferentes metabolitos, produce el glutamato, que también es tóxico, que lesiona el endotelio. Esta lesión en el endotelio permite un mayor paso de sangre, se lesiona la barrera hematorretiniana. Esta a su vez activa la microglía, que es el sistema inmune, y la microglía provoca la muerte de las neuronas en la retina, entonces se pierde la visión. Por otra parte, esta lesión en el endotelio activa los astrocitos. Los astrocitos a su vez lesionan a las neuronas, aumenta el estrés metabólico, sobre todo a nivel del retículo endoplásmico, y también provoca la muerte neuronal, ¿no? La retinopatía diabética, para fines generales, también se puede clasificar en niveles de severidad, puede ser proliferativa y no proliferativa, y a fin de cuentas nos percibimos como esta hiperglucemia provoca la destrucción principalmente por lesión del endotelio y pérdida consecuente de la visión. Ahora vamos con la parte ya de anexos oculares, ¿no? La parte externa al globo. Y comenzamos con los párpados. Es piel, de ahí que tengamos epitelio plano, estratificado, queratinizado, pero es muy delgado. Es de la piel más delgada del cuerpo. Es tan delgada que incluso es posible ver la vasculatura, ¿no? Cuando alguien se desvela, que eso corresponde a las ojeras. No es en sí melanina, ¿no? Es la vasculatura cuando los ojos están muy irritados. En la región posterior, o sea, por atrás, en contacto hacia el globo ocular, está la conjuntiva. Es decir, el párpado no descansa sobre el globo ocular, está separado por la conjuntiva. La que está pegada al párpado se llama conjuntiva palpebral. Adentro del párpado, si lo pudiéramos disecar, su parte interna, tiene al tarso. La placa tarsal es tejido conectivo fibroso y tiene glándulas sebáceas que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Las más famosas, las más importantes, las de meibomio. Entonces aquí vemos un corte transversal. Afuera estaría la piel, el epitelio plano estratificado. Acá adentro está el bulbo ocular, el ojo. Y vemos, primero en verde, me interesa aquí, la conjuntiva. Entonces la conjuntiva que está en este caso de color verde es la conjuntiva palpebral porque está en contacto con el párpado. Vemos que esta conjuntiva se refleja, se pega a la región de la esclera. Entonces tenemos la conjuntiva bulbar que está en azul porque está en el bulbo ocular. Son las dos conjuntivas.
Vemos aquí el tejido conectivo que está representado en azul con la flecha negra, es el tarso, la placa tarsal, la cual a su vez tiene las glándulas de meibomio o glándulas tarsales. No son las únicas, vemos afuera hay glándulas sudoríparas no asociadas a la piel, están las pestañas, el folículo piloso, hay glándulas de Sayce, glándulas de Moll. También hay glándulas accesorias de Wolfring y de Krause. Entonces, las glándulas tarsales son las glándulas de meibomio. Estas glándulas, aquí podemos ver los puntos donde está la apertura de las mismas, ¿no? Van a secretar grasa, una porción oleosa, son glándulas holocrinas, sebáceas, que contribuyen a que la lágrima no se evapore. Son las de meibomio que se pueden observar aquí, ¿no? Los puntos. También están las glándulas de Sayce y las de Moll, que contribuyen en menor medida a la lágrima. Las sebáceas están asociadas a las pestañas. Las sebáceas son las de Sayce, las apocrinas son las de Moll. Entonces aquí las podemos ver, Moll y Sayce en asociación con el folículo de la pestaña. En cambio, meibomio está al interior de la placa tarsal. Y también tenemos glándulas lagrimales accesorias, son muy pequeñas, la principal no está ahí. Las glándulas lagrimales accesorias se localizan a nivel del párpado superior, tenemos la de Wolfring, y a nivel del saco conjuntival tenemos a la de Krause. Entonces vemos acá la de Wolfring, que está hacia el párpado superior, y en la orilla, ¿no?, donde está el saco conjuntival, donde está la conjuntiva palpebral, la de Krause. Estas dos son lagrimales accesorias. Entonces aquí vemos un corte, vemos el párpado inferior. Están las aperturas, los orificios de las glándulas de meibomio, que son las glándulas tarsales. Aquí estarían, glándulas sebáceas o locrinas. Vemos también el folículo de la pestaña, donde van a estar las glándulas de Moll y de Sayce, ¿no?, principalmente. Aquí igual está la representación, el corte transversal. Acá está ya con ácido pícrico, que es la tinción especial. Vemos el músculo orbicular del ojo y vemos lo que más llama la atención y lo más fácil de distinguir son las glándulas tarsales, las glándulas de meibomio. Ya en la región donde está el folículo piloso, donde está la pestaña, vemos que directamente está la glándula de Moll, que es apocrina, y la glándula de Sayce, que es sebácea. De igual manera, aquí está otra tinción. Vemos directamente lo que más llama la atención son las glándulas tarsales o de meibomio, que son holocrinas, de ahí que se vean blancas, ¿no?, por la pérdida de la sustancia. Y ya en la región de la pestaña se localizarían ya las de Moll y las de Sayce. Algunas alteraciones, quizás la más famosa, la más estudiada, es el chalación, que el nombre correcto es el hipogranuloma de la glándula tarsal. Aquí el problema es en la glándula de meibomio. Ahora, es importante, la chalación se debe al mecanismo a una obstrucción. Se obstruye esta glándula y se acumula. Vemos que está ahí la tumoración, no se ve tan roja, es decir, no está infectada, sencillamente está obstruida, hay que hacer un drenaje de la misma. Y esta se debe distinguir del orzuelo. El orzuelo, a diferencia de chalación era una obstrucción, en el orzuelo ya hay inflamación e infección, por lo tanto requiere manejo antibiótico. No es tanto el tipo de glándula, es la causa o el mecanismo. En chalación es obstrucción, aquí sí básicamente es meibomio, pero en orzuelo la definición correcta es inflamación aguda del párpado con infección. No es tanto la glándula, entonces vemos que hay tipos de orzuelo. El orzuelo externo, que está hacia la región de las pestañas, pues puede ser de Sayce o puede ser de Moll, mientras que el orzuelo interno es de meibomio. Entonces el tipo de glándula más bien ahí varía, no es nada más un tipo en particular, hay tipos de orzuelo. Vamos con la conjuntiva. Recordemos que esta conjuntiva separaba, ¿no?, al párpado del globo ocular, del bulbo ocular, y tiene un epitelio cilíndrico estratificado con células caliciformes, no pseudoestratificado, estratificado con células caliciformes, importantes para la secreción mucosa de la lágrima. Se pueden teñir con paz. Entonces va a proteger a la esclera, ¿no?, del párpado, sobre todo de la fricción. Vemos que la conjuntiva aquí está en verde, ¿no? Ahí está la conjuntiva palpebral que se refleja en el saco conjuntival y forma la conjuntiva vulvar. Vemos que la conjuntiva vulvar descansa sobre la esclera, no sobre la córnea, porque impediría el paso de la luz, no podríamos ver. Aquí está representado en color morado, ¿no?, alrededor en la esclera, la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral en azul.
Para Paz da positivo, precisamente por las células caliciformes, es un epitelio cilíndrico estratificado. Si se inflama, si tiene lesión, la conjuntiva, pues de ahí se observa la conjuntivitis, que puede ser por causa infecciosa, causa alérgica. Una afección puede ser vulvar o palpebral, principalmente la vulvar, puede ocasionar un crecimiento, que es el pterigión, que este es un crecimiento como carnoso, que vemos obstruye la visión, aquí está ya sobre la córnea. O la pinguécula, que es igual un crecimiento que está aislado, está más separado, a diferencia del pterigión, por una afección también a la conjuntiva palpebral. Y finalmente el aparato lagrimal. Tenemos a la glándula lagrimal, que es la principal. Recordamos que Wolfram y Krause, que estaba en los sacos conjuntivales, eran accesorias. La glándula lagrimal está en la porción superolateral, está hacia afuera de la órbita, es donde se va a localizar. De ahí, la lágrima, una vez que se produce, viaja en sentido inferomedial, va a lubricar al ojo, a la región de la esclera y de la córnea. Esta lágrima viaja por los puntos lagrimales, o sea, va a llegar a los puntos lagrimales. Ahí se absorbe o se reabsorbe por los conductillos lagrimales, superior e inferior, llega al común. De ahí ingresa al saco lagrimal, del saco lagrimal al conducto nasolagrimal y finalmente al meato nasal inferior, abajo del cornete. Ahí es donde va a drenar la lágrima. Por eso cuando alguien llora también suele moquear, ¿no? Porque está humidificando, está produciendo humedad en la región nasal. Si se obstruye y además se inflama, se produce una dacriocistitis, ¿no? Una obstrucción e inflamación del aparato lagrimal. Esta glándula, la glándula lagrimal, es una glándula serosa, tiene un epitelio cilíndrico, ¿no? Y aquí la podemos distinguir, es túbulo acinar. Y finalmente, pues mencionar la lágrima, se le va a estudiar tres componentes o tres capas. Una capa mucosa que descansa sobre la córnea y la esclera, sobre el globo ocular. Una capa acuosa, que es la de mayor cantidad, ¿no? El agua de la lágrima. Y una capa oleosa o lipídica. La lágrima va a tener lactoferrina, que es un bacteriostático, o sea, detiene el metabolismo de las bacterias, les quita el hierro. Lisozima, que directamente las mata, es un bactericida. Inmunoglobulina A, que es del sistema inmune, es una inmunoglobulina que está en secreciones, y una prealbúmina, ¿no? De función desconocida. La lágrima hay que evitar que se evapore porque va a nutrir y le va a dar humedad al ojo. Entonces, la capa mucosa la mantiene en esta porción. ¿Quién produce o quién forma la capa mucosa de la lágrima? Las células caliciformes. Recordamos que las células caliciformes están en la conjuntiva palpebral y vulvar. Entonces, la conjuntiva forma la porción mucosa. La porción acuosa, la que tiene los nutrientes, la que tiene los bactericidas, la que va a lubricar, la mayor parte, el agua de la lágrima, lo produce pues la glándula lagrimal principal, que ya mencionamos, y las accesorias, que quedamos son Wolfram en el párpado superior y Krause en el saco conjuntival. Y para evitar que la lágrima se evapore muy rápido, hay que ponerle grasa hacia afuera. Entonces, ¿quién va a formar la porción oleosa? Principalmente la glándula de meibomio. En menor medida contribuyen las glándulas de 6 y de Moll. Y de esta manera concluimos con la histología del ojo.